Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos una noche más a la lectura de nuestro libro Recupera tu mente, reconquista tu vida de Marian Rojas Estapé. Iniciando un nuevo mes y próximos a terminar la lectura de este excelente libro. Vamos a empezar siempre con una introducción que nos va a dar algunas herramientas para poder seguir practicando lo que vamos aprendiendo día a día en la lectura. Hemos estado ya repasando durante varios días los 7 hábitos sencillos para sentirnos mejor con nuestra vida diaria. Estos son hábitos validados por la ciencia, son los Dignis Fexes, estudiados por Mel Robbins, que es autora, conferencista y comentarista de la CNN, quien ha hecho un estudio mediante el cual nosotros podemos aplicar de manera diaria hábitos sumamente fáciles para mejorar siempre nuestros hábitos, implementarlos sobre todo. Y el hábito número 6 que hoy día voy a compartirles es el hábito de ser un amigo de 8 minutos. Como el título lo dice, es un hábito que nos permite estar conectados con nuestras amistades o personas que nosotros estimamos y queremos, mejorando así nuestras relaciones sociales. Esto nos ayuda tanto a nosotros como a la otra parte a mejorar nuestra conexión social y también nuestro bienestar emocional y mental. Cuando nosotros recordamos a alguien y contactamos a esa persona, se van a activar sistemas de recompensa, tanto en nosotros como en la parte que recibe nuestra llamada, nuestro contacto. Porque este acto tan simple estimula el sistema límbico que gestiona finalmente todas nuestras emociones y se va a crear un sentimiento de calidez. Inclusive antes de que llegamos al contacto con la llamada, ambas partes ya sienten una pequeña emoción que va a activar los sistemas de recompensa que precisamente gestiona nuestro cerebro. Para la persona que recibe el mensaje, que recibe tu llamada, el impacto es inmediato, porque la persona que recibe tu comunicación va a sentir lo importante que tú eres para ella. Y eso va a hacer que aumenten sus niveles de oxitocina, dopamina y serotonina, que sabemos que son las hormonas del placer, del bienestar, de la felicidad. Un solo mensaje, cuando tú contactas a la otra persona de decir, estaba pensando en ti, ¿cómo estás?, le puede cambiar el día a cualquiera. Y aquí también podemos ponernos en el lugar de esa persona. Cuando nosotros somos recordados por alguien que estimamos, también nos emocionamos y nos sentimos agradecidos. Este es el verdadero impacto que busca este hábito, el de ser un amigo de 8 minutos. Pero acá nos especifica una cantidad, 8 minutos. Esto quiere decir, y está muy relacionado con la neurociencia, los 8 minutos que estudia Mel Robbins. Este tiempo corto permite que tanto nuestro cerebro como el cerebro de la persona que recibe nuestra llamada se mantenga enfocado genuinamente, ya que nuestro cerebro, como lo hemos conversado antes, se distrae, se dispersa rápidamente. Al establecer un tiempo de 8 minutos, que es muy breve, primero, que nuestro cerebro ya no se va a distraer tanto. Y segundo, que nos anima a nosotros a ser más directos, a no expandirnos tanto, a veces hablando mucho de más, y a estar presentes, a estar con claridad con lo que queremos comunicar. Además que como es un compromiso de tiempo pequeño, 8 minutos, es más probable que nosotros lo repitamos. Y recordemos que el éxito de todo hábito es la repetición. Cuando más lo repitamos, nuestro cerebro le gusta hacerlo y va a tener la opción, nosotros vamos a tener la opción de recordarlo con más prontitud. Y para esto, como siempre, les voy a compartir un ejercicio. El ejercicio es la llamada de 8 minutos. Es un entrenamiento para nuestro cerebro que nos permite priorizar la conexión social. Muchas veces quizás no tenemos la fortuna de estar cerca de familiares que queremos o de amigos que nosotros quizás no podamos tener un contacto físico directo. Entonces estamos aquí teniendo un hábito que nos permite mantener esas conexiones con personas importantes por un corto periodo de tiempo. Primero vamos a seleccionar a alguien que nosotros apreciemos mucho. Y para que esto sea un hábito exitoso, la propuesta es que ustedes pongan un temporizador de 8 minutos o que se guíen por su reloj. Mi llamada está iniciando, por ejemplo, 8 en punto, entonces va a durar hasta las 8 y 8 minutos. Eso les va a recordar a ustedes el propósito real de la llamada.
de que sean concisos, de que no se extiendan. La idea no es que ustedes tengan una llamada larguísima. Recordemos que muy poco es cantidad, lo que más importa es la calidad de esa comunicación. Y cuando inicien la llamada, sean directos. Hola, sé que solamente tengo unos minutos para hablar contigo, pero realmente quería llamarte y saber cómo estabas. Eso también hace que la otra persona que recibe la llamada sepa que el periodo de tiempo va a ser corto, pero va a ser importante. Durante la llamada, comparte algo cotidiano, algo positivo de tu día, algo que estabas haciendo en ese momento. Y asegúrate de escuchar también lo que la otra persona te va a compartir. Cuando te des cuenta que ya llegaste a los 8 minutos, si es que pusiste un temporizador o lo viste en tu reloj, inicia la despedida. Oye, en estos momentos tengo que hacer una actividad en casa, tengo que hacer otra llamada, pero me alegró mucho hablar contigo y saber que estás bien. Entonces, eso hace que no sea una llamada tan larga, que no sea pesada y que nosotros nos acostumbremos a hacer esto como una rutina, como un hábito, conectándonos con personas que estimamos y que queremos mucho. Espero que lo puedan practicar mañana mismo. Elijan ustedes su persona favorita para poder hacer este contacto y poder hacer este nuevo hábito. Está muy fácil, así que mañana ya me contarán cómo les fue, chicas. Y dicho esto, vamos a continuar ahora sí con nuestra lectura. Recordemos que estamos leyendo el libro Recupera tu mente, reconquista tu vida de Marian Rojas Estapé y nosotros nos guiamos con nuestro libro virtual. Siempre la recomendación es que podamos tener el libro físico porque eso nos permite a nosotros poder tener el material a la mano para poder hacer alguna nota, poder de repente también ir resumiendo paso a paso en una libreta lo que nosotros vayamos leyendo, que eso es muy importante. Ay, disculpen, estoy compartiendo mente el material. Aquí está. Ya estamos muy cerca a terminar este libro, chicas. Ahora que iniciemos la lectura, nuevamente al recordatorio de prestar atención a aquellas palabras nuevas, conceptos nuevos, frases nuevas que les llamen la atención o que a ustedes les quede la curiosidad de saber qué más hay detrás de esta información. Cuando hagan la lectura en casa con el libro virtual o físico, traten de guiarse con un lápiz, con una regla para no ir perdiendo, porque la vista se cansa y el cerebro se distrae muy rápido. Entonces, guíense con un puntualizador, con un lápiz, con una regla, para que su vista vaya siguiendo la lectura. Si lo leen en voz silenciosa, pues procuren que estén en un lugar tranquilo. Si lo leen en voz alta, que esto es otro tipo de práctica, también les ayuda a reconocer su voz y a practicar también las entonaciones. Vamos a iniciar con la lectura en el ejemplo de Paula. Estábamos hablando de las voces internas en la lectura la semana pasada. Vamos a ver qué nos trae este ejemplo. Paula tenía 18 años cuando acudió a consulta por primera vez acompañada por su padre. Soy muy tímida. Creo que no le caigo bien a la gente, pero tampoco me atrevo a abrirme. Hace un año sufrí bullying en el instituto y lo pasé mal. No tengo muchos amigos y más de un día me levanto sin querer ir a clase. ¿Para qué? Me digo. Si no voy a ser capaz de terminar el bachillerato. No soy muy inteligente y prefiero ponerme a trabajar de cajera. No me atrevo de dependiente porque sé que me rechazan y no consigo vender. Y si no consigo vender, puedo hundirme más. Mis padres se llevan mal y nunca les he importado mucho. Sé que les parezco complicada y ya no buscan entenderme. He intentado hablar con mis profesores de instituto, pero ya tiraron la toalla conmigo. Este es un ejemplo de cómo la voz interna, los pensamientos automáticos de Paula le dicen que no va a poder triunfar en algo nuevo que ella intente. Vamos a ver qué análisis le da el libro. La voz de Paula es profundamente tóxica. Su run run mental diario genera una intoxicación de cortisol que, como es lógico, está teniendo gran repercusión emocional y cognitiva.
Es importante entender esto porque las personas que sufren de depresión suelen referir una voz interior muy negativa y tienden a malinterpretar muchas cosas que llegan de otros. Insisto sobre ello en terapia y en mis conferencias, ya que si uno convive con alguien que está atravesando un momento malo, hay bastantes posibilidades de que esa persona no entienda bien las intenciones del entorno y no se comunique como debería. Qué importante es esta parte que la autora nos menciona que en terapia lo remarca con sus pacientes y también en sus conferencias. Cuando una persona ya tiene una voz interior muy negativa, si ustedes se encuentran con algún familiar, amigo que les dice, o ustedes mismos, que constantemente se repiten conceptos negativos sobre sí mismos, va a ser muy poco probable que entiendan algunas recomendaciones del exterior, como acá nos dice el libro. Hay bastantes posibilidades de que esa persona no entienda las intenciones del entorno. Y esto es lo que a veces nos pasa cuando queremos ayudar a alguien y esa persona se cierra. Es porque en ese momento las voces están dominando todos sus pensamientos. Si tienes pareja, amigos, familiares que están sufriendo, tienen un trauma sin resolver o algún problema de ánimo importante, lo más frecuente es que interpreten de forma negativa muchas acciones, comentarios, sugerencias que vengan de ti o de los demás. A mí me ha pasado, seguro que a ustedes también, cuando queremos con la mejor intención ayudar a otra persona, lo van a interpretar mal. Y nosotros nos podemos frustrar, decir solamente quería ayudar a esa persona, quise compartir alguna sugerencia que consideré podría ayudarle y la otra persona reacciona mal. Entonces, en ese caso, como siempre hemos leído y hemos venido aprendiendo, dejar que cada persona tenga su propio espacio de reflexión, porque hay personas que simplemente no están preparadas para que los ayudemos o simplemente no quieren. El hecho de que nosotros podamos insistir va a ser contraproducente. Continuemos. Es decir, si alguien se habla y se trata mal, interpreta que los demás le hablan y le tratan mal. Si por el contrario eres tú quien está sufriendo, analiza si estás interpretando como amenazas y críticas situaciones imaginarias. Comprender la razón por la que parece que estás en guerra y tensión con todos puede aliviar parte de tu malestar social y afectivo. Hace años atravesé una época complicada, personal y profesional, con problemas graves de salud en la familia. Estaba de bajón, con angustia, pero lo llevaba dentro. Una de las frases que me repetía era, no puedo con todo, nadie me entiende, debería frenar. Mis pacientes necesitan que les dedique más tiempo, pero ahora mismo me es imposible. Llegué a una cena con amigas y una de ellas me recordó que se me había pasado su cumpleaños. Mi enfado con ella por hacérmelo saber fue desproporcionado. Mi amiga, que es maravillosa, volviendo a casa me escribió un mensaje. Estás sufriendo por algo y no lo quieres compartir. Debe ser el motivo por el que has reaccionado así conmigo. Sabes que estoy a tu disposición. Agradecí su comprensión y me disculpé. Y cuando descubrí la neurociencia que había detrás de mi conducta, entendí lo que me había sucedido. Si la voz interior nos ayuda, puede ser de gran apoyo. Que esta voz sirva para sacar lo mejor de ti. Sabemos que si nos tratamos bien, mejoramos la capacidad de aprender, entender y memorizar. No olvides, si estás atravesando una situación mala, la voz interior resulta una tortura. Si estás en una situación de cierta paz y armonía, es una gran aliada. Entonces, mucha atención con qué voces tienen en estos momentos. Si es una situación mala la que están pasando, la voz que tengamos automáticamente va a ser también perjudicial. Y lo contrario si estamos en situación de paz y armonía. Ahora vamos a hablar del capítulo Reconquista tu vida. Justamente el libro, recordemos que se llama Recupera tu mente, reconquista tu vida.
Vamos a ver en qué consiste este capítulo. Te he ido presentando a lo largo de estas páginas personajes del organismo y de la mente, protagonistas en la conducta y el estado de ánimo. Uno puede llegar a este punto, después de todo lo leído, y sentir que la vida se le escapa. En este último bloque quiero transmitirte paz y darte unas pautas para que poquito a poquito puedas retomar las riendas de tu día a día. Algunos de esos consejos ya los traté en mis libros anteriores. Aquí te propongo algunas herramientas para superar aquello que tengas bloqueado. Empecemos con un ejercicio sencillo. Ayudarte a poner orden en tus ideas, pues quien no sabe lo que quiere, no puede ser feliz. Esta frase está muy buena, así que anótenla como un recordatorio. Quien no sabe lo que quiere, no puede ser feliz. Para eso es fundamental que comprendas lo que te conviene, lo que te enferma y dónde nutrirte y recuperarte, tanto física como mental y espiritualmente. Son tres aspectos, el físico, el mental y el espiritual. Entonces, remarco nuevamente esta parte. Es fundamental que comprendas lo que te conviene, lo que te enferma y dónde nutrirte. Tres cosas importantes. Si hasta el día de hoy aún no lo tenemos con claridad, es una buena época del año para tomar nota de ello. Cojamos una agenda, una libreta y comencemos a enumerar poquito a poquito. No es necesario que ahorita descubran todo, porque es un descubrimiento personal que a veces toma su tiempo. Entonces, anotemos qué es lo que nos conviene a nosotros en esta etapa de nuestra vida. Estudiar, prepararnos, mejorar nuestras relaciones, mejorar la economía. Anotémoslo. Así desordenado y lo que venga día a día. Luego lo que nos enferma, que puede ser no necesariamente temas de salud, puede ser inclusive relaciones tóxicas con personas, situaciones que nos causan estrés, etcétera. Y dónde nutrirnos. De esto también hemos ido hablando varias pautas. Ese de dónde nutrirnos, recordemos que no solamente es importante considerar el tema alimenticio, sino también dónde nutrir, como indica acá, física, mental y espiritualmente. Vayamos anotando varios puntos que nos permitan tener esta parte clarita, lo que nos conviene, lo que nos enferma y dónde nutrirnos. Ahora vamos a tocar el primer punto que nos presenta la autora, que es ordenar las ideas. Y esta parte es un poco complicada para la mayoría de personas, así que no creamos que estamos en una situación muy poco usual. Es una situación muy común, sobre todo cuando tenemos pensamientos algunas veces tóxicos o pensamientos preocupantes que también nos pueden consumir gran parte del día. Vamos a ver de qué se trata ordenar las ideas y acá les recomiendo que puedan tomar nota a ver si estamos aplicándolos o cómo reforzar este punto. Primero, el esquema de personalidad. Necesitas conocerte. Ya lo hemos repetido en varios libros. Necesitas conocerte. El paso inicial para recuperar el control de tu vida es saber realmente quién eres, cómo estás, qué actividades o personas te desgastan y dónde y con quién te recuperas y reparas. Voy a repetirlo. Tienes que saber quién eres, cómo estás, qué actividades o personas te desgastan y dónde y con quién te recuperas y te reparas. Esto también hago una pausa para que lo anoten y puedan ustedes ir también tomando nota de cuáles son los puntos que ustedes hasta el día de hoy han descubierto sobre quiénes son, cómo están, qué actividades o personas las desgastan y dónde o con quiénes se recuperan. Ello requiere pausa y sinceridad. Mucha sinceridad con nosotros mismos porque no es un examen, no nos van a poner nota, es información de nosotros para nosotros. Pueden surgir respuestas a estas preguntas que no te gusten en exceso, pero conocerte exige no autoengañarte. No autoengañarte. Entiende en qué punto de tu vida te hallas. ¿Estás agotado? ¿No consigues calmarte? ¿Notas que has perdido la ilusión? ¿Estás irritable? ¿Todo te duele? ¿Estás triste?
¿Tienes alguna herida sin sanar? Conocerte te hará enfrentarte al futuro con más herramientas. Este punto es básico, porque a veces podemos pensar que ya pasó tanto tiempo y ¿de qué me va a servir? Eso nos permite ir al futuro, enfrentarnos al futuro con más herramientas. Y el futuro es mañana mismo, ojo, el futuro no es de acá a 10 años. Mañana ya es el futuro, así que estamos preparándonos para enfrentarnos con mejores herramientas. Vamos a conocer el caso de Pilar. Pilar sufre de ansiedad y de ataques de pánico. Tiene 37 años, una niña de 2 años, trabaja como secretaria en una clínica y se ha separado hace poco al enterarse por unos mensajes de celular que su marido le había sido infiel. Me dice llorando, todo es mi culpa. He desatendido mi matrimonio. No lo he priorizado, ya que mis padres están mayores y me paso el día cuidándolos. El parto de mi hija fue complicado y no me recuperé bien físicamente y eso me ha alejado mucho de mi marido. Tendría que haber hablado con él entonces, pero me cuestan las conversaciones complicadas. Huyo de la tensión. Evito el conflicto y siempre tiendo a ser muy complaciente. Desde que nació la pequeña me atiborro de galletas, de bocadillos, de patatas. Últimamente compro golosinas y chucherías en la tienda que hay cerca de mi oficina. He engordado y me veo fea. Me levanto sobresaltada en mitad de la casa y nos tomamos una copa de vino. Cuando se marchó, me terminé la botella y abrí otra. Voy a repetir esta parte. Me levanto sobresaltada en mitad de la noche. Mi médico me ha dicho que son ataques de ansiedad. El otro día una amiga vino a mi casa y nos tomamos una copa de vino. Cuando se marchó, me terminé la botella y abrí otra. De hecho, no recuerdo cuánto bebí, solo que me encontraba mal. Vomité por la noche. He tocado fondo. Mis padres me dicen que les estoy cuidando cada vez peor, pero si no soy capaz de cuidarme yo misma ni a mi hija, ¿cómo voy a cuidar bien de ellos? Pilar atraviesa un momento difícil. En psiquiatría lo denominamos reacción adaptativa. Reacción adaptativa. Son reacciones exageradas ante sucesos de la vida que incluyen síntomas de ansiedad y depresión. En el caso de Pilar, ante una situación dura de abandono con engaños de por medio, su mente y su conducta se han debilitado. Veamos los rasgos que la caracterizan, los factores de estrés y cómo se evade. Primero, los rasgos que la caracterizan son su personalidad. Aquí está describiendo la personalidad de Pilar, que es insegura, que odia el conflicto y es complaciente. Los factores que estresan a Pilar, pensar en la infidelidad, su voz interior, la soledad. Y las vías de escape, cómo ella está afrontando toda esta situación. Consumiendo azúcar, bollería industrial, que decir esos panes, esos bocaditos, y el alcohol. Todo mal en la vida de Pilar. Si nos estamos dando cuenta del detalle, efectivamente nos habla de una persona que ha tocado fondo y ya hemos conocido su caso líneas anteriores. Vamos a ver cuál es la solución que le está dando la autora en este caso a Pilar. Lo primero es desactivar con medicación y técnicas de relajación el estado de alerta y los frecuentes ataques de ansiedad que se han apoderado de ella. Por otro lado, hay que ayudarla a gestionar su voz interior, que no cesa de machacarla y que le impide hacerse cargo de su vida. Es fundamental que su sentimiento de culpa disminuya. Planteamos lugares o momentos de reparación. Planteamos lugares o momentos de reparación. Deporte, bailar, manualidades. A ella le encantan. Volver a ver a sus amigas, que son pura vitamina. Entonces, hasta ahorita, lo primero es ayudarla a gestionar su voz interior. Lo segundo, plantear lugares o momentos de reparación. Y finalmente, por otro lado, debido al estado de hiperalerta y ansiedad en el que se encuentra,
Precisa de medicación para poder descansar y salir del bucle negativo en el que se halla. La sinceridad es imprescindible en este paso. Como te comenté, como te comenté en el capítulo, la corteza prefrontal en la infancia y en la adolescencia, cuando te hablaba del voluntariado, en muchas ocasiones recomiendo escribir una carta. Yo aconsejo en consulta varias opciones según la situación. Escribirse una carta a sí mismo, a pesar de que en ocasiones resulte difícil o extraño. O escribirle una carta a alguien con quien quieras reconciliarte o a quien quieras transmitirle algo, aunque luego no se la entregues. A un familiar que ya no vive o directamente escribirle a Dios a corazón abierto. Dejar plasmadas las emociones y reconocer el estado en el que te encuentras abre las puertas para poder empezar. Este ejercicio es buenísimo, sí lo recomendó la autora en el capítulo anterior. Yo recomiendo que si aún no lo han hecho, nuevamente esta es una época del año en el cual es muy importante para también hacer un review de lo que pasó en el transcurso de estos meses. Escribirse una carta a ustedes mismas, chicas, o imaginariamente a alguna persona con la que quizás quieran transmitirle algún sentimiento. Ojo, no es necesario que le entreguen esta carta. Este es un ejercicio de ustedes para ustedes. O escribirle una carta a Dios también, contándole cómo se sienten. Todo con mucha sinceridad. Y eso guárdenlo para ustedes en un diario, en un blog de notas personal, que puede ser inclusive digital, quizás un archivo dentro de su laptop, computadora, en su celular, pero siempre recomiendo que sea a mano. Escribir a mano hace que se activen también nuestras neuronas de memoria y también activa pues todo el sistema psicomotriz. Cuando la ansiedad comienza a disminuir, trabajamos los factores de estrés y sus vías de escape. Le ayuda a buscar actividades para paliar la soledad y la saturación. Aquí hay un paso a paso bien detallado que nos ha dado la autora para Pilar. Así que si a ella, que está en un caso extremo, le está resultando, nosotros también que podemos pasar de repente a algún punto similar, también nos puede servir. Así que mucha atención con este ejercicio que está haciendo la autora. Segundo, distinguir patología mental de problemas de la vida. Distinguir patología mental, o sea, un problema mental, de problemas de la vida. El concepto de crisis de salud mental se está empleando para todo tipo de malestar patológico. Me parece conveniente matizar este tema. Las conductas de psiquiatría y psicología atienden trastornos mentales graves, como el bipolar, los de alimentación, la esquizofrenia, las adicciones, el autismo, los traumas o la depresión persistente. Sin embargo, se han incrementado enormemente los pacientes que padecen síntomas relacionados con lo que yo denomino la patología de la vida corriente. Este punto está muy relacionado porque actualmente cuando una persona tiene algún malestar, como los que hemos venido estudiando, tienden a relacionarnos con algún tema psiquiátrico y empezar a ser medicados. Pero aquí la autora nos está remarcando que las consultas de psiquiatría son para casos graves, como temas bipolares, algún tema de alimentación, como la anorexia, por ejemplo, esquizofrenia, algunas adicciones que ya hemos visto en el libro. Y, sin embargo, hay casos cotidianos del día a día que la autora llama aquí patología de la vida corriente, que cada vez se están incrementando más y que a veces los pacientes los confunden con algún caso psiquiátrico. Vamos a continuar. Es decir, en muchas ocasiones el ritmo acelerado y complejo que llevamos se acompaña de ansiedad, de angustia o insomnio. Esta distinción es básica para que el enfoque terapéutico sea el apropiado. Las enfermedades graves requieren de un abordaje multidisciplinar, buscando los métodos más eficaces y dedicando esfuerzos tanto para mejorar los tratamientos farmacológicos como las terapias, así como para potenciar el apoyo social o psicosocial que requieren. No es fácil, pero toda ayuda hacia ellos es poca. Para la patología de la vida corriente precisamos de una buena prevención.
de pilares sólidos y, por supuesto, del tratamiento adecuado. Con pilares sólidos me refiero a tener la capacidad de poder pensar, decidir y acceso a formación que nutra la mente, el espíritu y el corazón. Esta crisis de salud mental no está sucediendo en países como Camboya, Guinea o Burundi, donde la pobreza es desgraciadamente generalizada. Sucede en los barrios acomodados y con menos dificultades materiales de Los Ángeles, Nueva York o Singapur, donde los problemas psicológicos de la población están creciendo. Si lo analizamos, ello puede deberse a que en países pobres, al no tener las necesidades básicas cubiertas, la mente busca solo formas de encontrar alimento y lo necesario para sobrevivir. En el caso de que nos persigan para hacernos daño, buscamos formas de huir y encontrar refugio. No hay hueco para la patología de la vida corriente. Esta clase de patología cursa con malestar, tristeza, insatisfacción, pesimismo o vacío existencial, todo lo cual deriva, como he dicho, en insomnio, ansiedad, depresión o saturación con tendencia a buscar vías de escape, que con demasiada frecuencia se convierten en adictivas. Y ya lo hemos visto también. Una sociedad adicta al placer se convierte en una sociedad intolerante al malestar, a la insatisfacción y a la frustración. Muchas de estas personas solicitan ayuda porque son conscientes de que sufren, de que tienen ansiedad, no pueden prestar atención o que viven con una tristeza profunda. Además, incluso requieren acompañamiento psicológico para reencauzar su existencia y frenar la vida estresante, traumática o ansiógena que atraviesa. Qué importante esta parte donde la autora en la investigación que ha realizado nos remarca que estas crisis de salud mental pasan más en sociedades acomodadas. Y nos pone aquí ejemplo, Nueva York, Los Ángeles, Singapur, sociedades que económicamente están muy estables, demasiado. Y no pasa en países de baja estabilidad económica, donde la principal prioridad que tienen los habitantes es cubrir sus necesidades básicas porque son países que tienen pobreza. Y lo que buscan es cubrir sus necesidades para seguir viviendo. Y si pasan aquellos países, aquellas sociedades donde tienen gran movimiento financiero, donde hay mucho de esta adicción a placeres temporales, que lo que genera finalmente es que los pobladores sean intolerantes a al malestar o la insatisfacción, la frustración del día a día. ¿Y qué pasa con los fármacos y la psicoterapia? La medicación debe ser pautada y seguida por un especialista. Hay gente que tiene en el botiquín de su casa ansiolíticos e hipnóticos, ansiolíticos e hipnóticos, y los toman sin supervisión, automedicándose. Estos fármacos funcionan rápidamente, alivian el malestar con prontitud, pero impiden atacar la raíz del problema y buscar otras soluciones que requieran más esfuerzo. A veces es necesaria la medicación, sí, pero también hay que enseñar a tolerar el malestar. Hay que enseñar a tolerar el malestar. No toda dolencia debe ser apagada en cuanto surge. Para poder reequilibrar la cuerda placer-dolor, es preciso aceptar unas pequeñas dosis de dolor. Ya habíamos visto justo este tema con algunos ejemplos gráficos que nos había hecho la autora, pero es importante que lo remarquemos. Para poder reequilibrar la cuerda placer-dolor, es preciso aceptar unas pequeñas dosis de dolor. Y esto pasa muchas veces cuando hay padres que no quieren que los hijos pasen por alguna carencia, con el pretexto de que quiero que mis hijos tengan lo que yo no he tenido y hacen de todo para que los hijos no pasen ninguna pequeña dosis de dolor
Y lo que ocurre es que finalmente, como pasa en sociedades muy aceleradas, ya no puedan ser resistentes a alguna frustración o algún malestar. Y muchas de estas sociedades ya están requiriendo medicación, incluso como lo dice el libro, lo tienen en su botiquín de casa sin ninguna medicación previa. Aquí hay una nota de la autora que nos indica: el Observatorio del Medicamento de la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles 2022 presentó sus datos sobre el consumo de medicamentos psicotrópicos. Desde la pandemia se ha disparado el consumo de antidepresivos en más de un 10%. Desde la pandemia. Cada mes se estima que 1.900.000 pacientes toman hipnóticos. 5.100.000 toman ansiolíticos y 4.200.000 toman antidepresivos. Se dispensan al mes 1.37 millones de unidades de antipsicóticos, por lo que se deduce que un 2.8% de la población está tratada para alguna patología psiquiátrica grave. Hemos de tener cuidado también en cómo tratamos a nuestros hijos. En muchos casos, de manera inconsciente, tendemos a paliar o distraer cualquier molestia con medicación, con regalos u otras formas de liberar dopamina rápida. Es justo lo que les comentaba. Mucho cuidado si tienen niños pequeños en casa, de como sea, quieren evitar que el niño pase algún sufrimiento. Cuando en este caso lo que están haciendo los padres o los cuidadores es querer suplir quizás alguna herida emocional de ellos mismos. Y lo hacen para qué? Con medicación, diré. Lo hacen con medicación o con regalos inclusive, para que los niños liberen dopamina rápida y, entre comillas, no se sientan mal. Mucha atención con ello. Aceptar en algunos momentos un poco de frustración es conveniente y tremendamente formativo si queremos convertir a nuestros hijos en adultos maduros. Por otro lado, la labor del médico es importante para transmitir a los pacientes cuándo es mejor evitar los fármacos o cuándo es necesario tomar algunas dosis para superar lo que les está aconteciendo. Gracias a ellas instauran nuevos hábitos. Por ejemplo, mejorar las habilidades de relación con otros, y se van retirando o mitigando los más perjudiciales, como ir sanando y limando heridas que impidan tener vínculos sanos con el entorno. La paradoja es que en una sociedad cada vez más conectada, la soledad se ha consagrado como una gran pandemia. Encontrar un terapeuta que escuche, atienda y dé consejos es algo que muchos buscan y necesitan. Eso satura las listas de espera públicas y privadas e impide en ocasiones que los que sí presentan patologías graves y más urgentes tengan posibilidades de recibir la ayuda que requieren. Me encantaría tener una solución para esta cuestión, pero es una realidad muy difícil de gestionar. Yo misma, en mi profesión, me enfrento a este hecho a diario y siento un gran dolor por tantas personas que arrastran heridas y problemas psicológicos a las que me resulta imposible atender. Comparto con compañeros las mismas preocupaciones. La demanda es inmensa, el tiempo, si quieres tratar a los pacientes correctamente, es limitado y no llegamos a acompañar a todos los que lo requieren. Por esa falta de medios y personal para paliar el problema, yo apuesto como herramienta fundamental por la prevención. Qué interesante. La autora nos cuenta que ella preferiría prevenir estos casos antes de tener una larga cola de espera de pacientes que necesitan contar con un psiquiatra o un psicólogo. Recuerdo, con 18 años, cuando comenzaba a estudiar medicina, hablar con mi padre y compartir con él un sueño: hacer prevención en salud mental, al igual que existe en otras especialidades.
Hay que cuidar el cerebro. Hoy observo con emoción cómo la divulgación en psiquiatría y psicología se ha instaurado y ayuda a numerosas personas. Me refiero a poder estudiar, leer y formarse con libros, cursos y clases que contengan una base neurocientífica. Esta formación puede convertirse en un apoyo al reorientar el rumbo de la propia vida, haciendo un diagnóstico temprano de la situación y tomando decisiones en consecuencia, incluso recurriendo a un profesional si fuera preciso. Espero que este libro se convierta en ese manual de vida que te permita comprenderte mejor. Y nos vamos a quedar hasta aquí el día de hoy, chicas, para mañana conversar la tercera pauta que nos está dando el libro sobre este tema tan importante, que hoy día hemos entrado en realidad a un nuevo capítulo. Hemos cerrado lo que son las voces mentales y hemos ingresado al último bloque, que es el de Reconquista tu vida. Estamos hablando precisamente de ordenar las ideas. Estamos viendo un esquema que nos está dando la autora y dentro de ese esquema hay varios pasos. Hemos leído hoy día el uno y el 2. El tercer paso lo vamos a revisar ya el día de mañana con más calma para poder continuar con este desarrollo. Lo bueno es que las técnicas nos van a permitir a nosotros poder aplicarlos inmediatamente día a día. ¿Qué les ha parecido a ustedes la lectura del día de hoy, chicas? Me gustaría escucharlas para poder conversar si es que hay algún punto que ha llamado su atención o de repente algo que pudiéramos ampliar un poco más el tema. Recordemos que estamos en el último bloque que es Reconquista tu vida y estamos conociendo un poco más de cómo es la raíz de los problemas que nosotros tenemos. Porque el libro nos remarca que el punto de partida para reconquistar nuestra vida es poner en orden nuestras ideas. Poner en orden nuestras ideas. Es algo que estamos haciendo aquí, importante hacer un acto de conciencia si es que ya estamos poniendo en orden esas ideas que tenemos constantemente y que seamos capaces de comprender qué es lo que nos hace bien, qué es lo que nos beneficia y qué es lo que nos daña, no solo físicamente, sino a nivel mental y espiritual también. Porque el hecho de no encontrar ese camino para ser feliz muchas veces proviene de que no sabemos lo que realmente queremos. Y quizás en algún punto nos hemos dicho, oye, ¿qué querré de la vida? ¿Qué quiero de verdad? Pues, pregunta importante. Y esto nos lleva a un punto base, que es conocernos a nosotros mismos. Recordemos que siempre el primer paso es tener un esquema claro de personalidad. Lo hemos visto en el libro con un ejemplo de Pilar, cómo la autora ha hecho este análisis, esta separación en 3 puntos de ese esquema de personalidad. Y es fundamental que seamos sinceras con nosotros mismos, sinceros con nosotros mismos. Y para eso es necesario que sepamos, número 1, quiénes somos. Número 2, cómo nos sentimos. Número 3, qué personas, qué actividades a nosotros nos agotan, nos causan estrés y cuáles son las que al contrario nos nutren o nos dan alegría. Y recordemos que aquí la herramienta clave es la autoconciencia, porque lo que vamos a ir aprendiendo son herramientas para nuestro futuro. No siempre nos quiere decir el libro que una persona tiene que ser fuerte emocionalmente. No, no, ahí no va la raíz del asunto, sino de poder reconocer que no siempre evadir el conflicto o los malestares es lo más saludable, porque a veces queremos evadir estos conflictos o malestares con algunos vicios, como el alcohol, la comida, el azúcar, etcétera. Y aquí también hay un punto importante que hoy del libro nos ha remarcado mucho, poder diferenciar realmente qué es un problema de la vida y qué es un problema de patología mental, que no es lo mismo. Y muchas personas en la sociedad actual tienden a automedicarse inclusive, porque ya son sociedades acomodadas, hemos visto algunos ejemplos, donde no toleran el malestar, no toleran la frustración, no toleran ese vacío y buscan gratificación rápida. Y aquí hay que ser muy conscientes de que la automedicación no es la solución. Los fármacos son necesarios, sí, pero en casos ya que requieren, en verdad, una asistencia psiquiátrica.
Lo que nosotros tenemos que aprender día a día y enseñar también a las nuevas generaciones es a poder tolerar aquellos momentos de dolor, de frustración que pueden surgir. Eso es un paso importante para tener un equilibrio entre una balanza de placer y malestar, que el libro también nos está recomendando que seamos muy conscientes de ello. Entonces aquí chicos, chicas, me gustaría conocer si es que tienen algún punto que les gustaría compartir, conversar un poquito y voy a terminar la grabación de la lectura del día de hoy para continuar el día de mañana y poder conversar un poco nosotras.